Ella me trae cosas de las tiendas de verdad, dijo Evelia, arrastrando la palabra verdad, como si quisiera clavármela, y sí dolió. El suéter que me pasé 2 semanas tejiendo cayó al piso con un ruido suave. Lana rosa y ciruela, suavecita para su piel, con estrellitas bordadas, porque una vez me dijo que le gustaban las estrellas. Ni lo tocó. Solo lo miró, arrugó la nariz y lo apartó con la punta de sus botas nuevas de charol como si fuera basura. Luego vino la risa, no fuerte, no cruel, pero peor que las 2 cosas. Un sonido finito, casi sin aire, de Renato, mi hijo. Es que está acostumbrada a cosas un poquito más finas, ma. Y eso fue todo lo que dijo. Nadie le pidió que diera las gracias. Nadie levantó el suéter. Nadie me miró siquiera. Karina estaba ocupada cortando el pastel de rosca de Reyes, platicando del viaje que su mamá había comprado para la Candelaria. Evelia ya había pasado a otra caja. Yo me quedé parada sosteniendo la charola de tamales, el calor traspasando el aluminio, el olor a comino y hoja de maíz pegado a mí, como un recuerdo que los demás no podían oler. Dejé la charola. Me temblaban las manos, pero igual sonreí. Siempre lo hago. Sonreír, asentir, arreglarme el suéter, fingir que todo está bien, fingir que no pasé horas escogiendo los tonos que iban con sus ojos, fingir que no ahorré meses para comprar la lana en esa lanería del tianguis, porque una vez dijo que los suéteres que pican eran lo peor. Renato cruzó la mirada conmigo solo un segundo, apartó la vista más rápido de lo que esperaba. No dije nada, no armé un escándalo. Eso me habría convertido en el problema, ¿verdad? La vi abrir el siguiente regalo, unos audífonos en caja blanca brillante de los que cuestan más que la última reparación de mi coche. Chilló de emoción. Abrazó a la mamá de Karina. Le dijo que era la mejor abuela del mundo. Esperé lo suficiente para no quedar mal y luego me puse el abrigo en silencio. Antes de llegar a la puerta, me agaché y recogí el suéter que seguía tirado, arrugado, intacto, suave, de una forma que a nadie le importó notar. Lo doblé con cuidado y lo metí de nuevo en la bolsa. No porque quisiera rescatar el momento, solo porque no podía dejarlo ahí. Afuera, el aire estaba seco y helado, más limpio que el de adentro. Mi celular vibró en la bolsa, pero no lo vi. Todavía no. No esa noche. No lloré en el coche. Eso me sorprendió. Pensé que iba a quebrarme apenas saliera del estacionamiento de Renato. Pero no. Conduje con las ventanas apenas entreabiertas, el frío cortando el silencio, manteniéndome despierta. Pasé por la esquina donde antes vendían esos panes de muerto que a Evelia le encantaban. Ya habían apagado las luces. En casa desenvolví los tamales y los acomodé en un platito chico, 2 de cada pollo, puerco, frijol. No los comí. Solo los tapé con aluminio y los metí al refri. Era algo que hacer con las manos, algo que sostener. La sala todavía olía un poco a aceite de canela. Había prendido el difusor antes de salir para que la casa se sintiera cálida cuando regresara. Me quedé parada junto al sillón un buen rato todavía, con el abrigo puesto, las llaves en la mano. Al fin me senté. La casa crujió como siempre en el frío seco del invierno. Pero esa noche sonó más fuerte, no reconfortante, solo vacío. A las 12:14 mi celular vibró contra la mesita. Renato, necesitamos que cubras lo del catering, $12,000. Transfiérelo mañana nomás. Me quedé mirando la pantalla. Lo leí otra vez, sin saludo, sin ¿estás bien?, sin gracias por venir, sin mencionar el suéter, ni la comida. Solo una cantidad, una tarea, como si yo fuera una cuenta bancaria con latidos. Contesté despacio. Pídeselo a la otra abuela. Apoyé el celular boca abajo y apagué la lámpara. Unos minutos estuve en la oscuridad con las manos cruzadas sobre el regazo. Sentía mi propio pulso en las yemas de los dedos. No era enojo, no exactamente tristeza, algo más.
una quietud que parecía definitiva. Por la mañana, la escarcha se había trepado por los bordes de las ventanas, encaje blanco finito contra el vidrio. Me envolví en un rebozo y esperé a que la tetera dejara de zumbar. No revisé el celular de inmediato. Ya sabía que iba a encontrar. Cuando al fin lo volteé, el nombre de Karina estaba arriba. Los niños se quedaron confundidos. Te fuiste así nomás. Evelia lloró. Sin calor. Una oración que sonaba a preocupación, pero que en realidad venía doblada en reproche. No contesté. Puse el celular boca abajo otra vez y llevé mi té al escritorio. Antes era un cuarto de leer cuando Renato estaba en la prepa y todavía le importaban las ferias de ciencias y los concursos de deletreo. Ahora era medio bodega, medio olvidado. Pero yo sabía dónde estaba todo. Mi cuerpo recordaba los pasos. En el último estante detrás de la impresora, que no sirve desde hace años, estaba la caja. Larga y angosta gris, metálico fría al tacto. El broche se atora un poco como siempre. Adentro fila tras fila de monedas separadas en fundas con notitas de fechas y procedencias en mi letra. Algunas con cinta amarillenta, otras todavía en plástico desde que las compré. Pasé los dedos por un centavo de acero de 1943. Luego me detuve en el Indian Head de 1877. Ahorré 3 meses de la despensa para comprarlo cuando las cosas estaban más apretadas. Renato acababa de entrar a la universidad. Nunca le conté qué dejé de comprar para tenerlo. Nunca pensé que importara, pero ahora, sosteniendo esa monedita entre los dedos, todo se sentía distinto. No menos valioso, sino más pesado de lo que debería. La volví a su lugar. Luego saqué una libretita negra que estaba detrás de la última fila. Tenía una lista de tasadores que no contactaba desde hacía años. Uno tenía una estrellita al lado. Al mediodía ya tenía el teléfono en la mano dejando que sonara. Cuando saltó el buzón, dejé mensaje. Me llamo Odilia Luján. Quiero agendar una evaluación privada. El aire estaba más filoso en el centro de esos que te muerden las puntas de los dedos, aunque traigas guantes. Caminé más despacio, dejando que mis pasos resonaran en la banqueta angosta. El albergue parroquial quedaba entre una casa de empeño y una vulcanizadora, su puerta roja descarapelada abajo, pero siempre cálida por dentro. Me registré sin hablar mucho. Nunca hablo mucho. Hay otros más platicadores voluntarios jóvenes llenos de voces alegres y listas. Yo voy a acomodar libros y a mover la olla de sopa. Con eso basta. El cuartito de lectura quedaba a la izquierda del salón escondido detrás de la cocina. Llegué como siempre, saludando con la cabeza a la hermana Ruth, mientras me pasaba una caja gastada de libros devueltos. Citlali ya estaba ahí, acurrucada en la esquina del banco, empotrado, las piernas cruzadas como gata. Levantó la vista cuando entré, pero no saludó con la mano. Nunca saluda con la mano, solo mira. Saqué los libros despacio. Había un ejemplar de Los pequeños robadores casi al fondo arrugado sin forro. Lo aparté y alcé la mirada. Ella ya estaba más cerca. ¿Has leído este?, pregunté levantándolo. Viven debajo de las tablas del piso. Citlali se encogió de hombros apenas. A lo mejor. ¿Te lo quieres llevar? Dudó, luego dio un paso y lo tomó con las 2 manos. Va. Nos quedamos así un momento, el silencio suave alrededor. No se fue de inmediato, solo sostuvo el libro, como si pudiera escaparse si no lo cuidaba. Y entonces lo dijo otra vez como semanas antes, pero yo no me había permitido pensarlo mucho. No tengo abuela, pero si tuviera una quisiera que oliera a libros y a sopa. Me ardieron los ojos, pero no parpadeé. Le toqué la mano solo un instante. ¿No se apartó? Se quedó, deditos secos por el frío. A mí me gusta la sopa, dije al fin. Asintió todavía mirándome.
No sonrió todavía, ¿no? Pero se quedó cerca el resto de la tarde, aunque los demás niños salieron por chocolate caliente. La oficina del tasador olía a barniz viejo y café ya frío, de esos lugares donde el tiempo se queda quieto. El señor Kessler no había cambiado mucho desde la última vez hará unos 10 años. Seguía con el mismo saco de pana y los anteojos de media luna seguía pasando los dedos por el borde de las monedas, como si fueran rezos chiquitos. Sacó la colección de Indian Head una por una con cuidado. No dijo nada por un rato. Solo el tintineo suave del metal contra el terciopelo y el ritmo lento de su respiración. Al fin levantó la vista. Conservadoramente, dijo, yo diría unos 80,000 pesos. Podría ser más si el comprador es bueno. Asentí. Está bien. Me miró como queriendo preguntar por qué. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta colección pero no lo hizo? Solo deslizó un formato sobre la mesa y me pasó una pluma. Al llegar a casa, abrí la caja metálica por última vez. Saqué solo 3 monedas. El $0.50 Liberty, que compré en mi aniversario de bodas, el Dime Mercury, de plata con el que Renato jugaba de chiquito, y el centavo de 1909, que mi esposo cargaba en la cartera hasta que el cuero se desgastó. Las metí en una bolsita de terciopelo y las guardé al fondo del cajón. Esa noche llamé a la hermana Ruth. Quiero empezar los trámites, le dije. Quisiera que me consideren para la tutela de Citlali. No sonó sorprendida. ¿Lo has pensado bien? Sí, respondí. Cada parte. Me dijo que pasara por la mañana, que llevara identificación y un corazón tranquilo. Esa noche no dormí mucho. No por nervios, sino porque la casa de repente se sentía demasiado callada, demasiado limpia, como si estuviera esperando volver a servir de algo. No le conté a Renato. De todos modos, no había versión de esa plática en la que me escuchara. Al día siguiente, estuve frente a la fotocopiadora del albergue, entregando mis documentos y firmando uno tras otro hasta que mi nombre quedó juntito al de Citlali, en la última hoja. No tocaron. Escuché el motor antes de ver la camioneta, la de Renato, las llantas crujiendo en la grava como advertencia. Me quedé sentada hasta que sonó el timbre. Una vez, 2. Luego la voz de Karina, a través de la puerta aguda ensayada demasiado fuerte para la calle tranquila. Abrí a medias. No esperó invitación, ni Renato ni ella. Entraron como si todavía creyeran que todo en esta casa les pertenecía por derecho. Me hice a un lado y los dejé pasar. No nos dijiste que tenías lana guardada en esas cosas, dijo Karina, con los brazos cruzados bien fuerte. ¿De veras, suegra, monedas? Renato no me miró. Estaba clavado en la repisa en la foto enmarcada de Belia, con el disfraz de calabaza que le cosí hace 3 años. Me di cuenta de que ya no estaba en su sala desde Navidad pasada. La habían cambiado por un retrato de estudio brillante retocado sin vida. No pensé que importara, dije. Nunca salió el tema. Karina bufó. Esa colección sola habría pagado el viaje escolar de Belia o ayudado con la caldera nueva. No es que estemos nadando en billetes, ¿sabes? Miré a Renato. Seguía sin cruzar la mirada. Nunca me preguntaste mucho, dije, y cuando lo hacías, casi siempre venía seguido de una cantidad. Se movió un poco incómodo, pero no dijo nada. Karina dio un paso adelante. ¿Y ahora qué? ¿Vas vendiendo cosas secretas mientras tu familia la pasa mal? No sabía que te debía un inventario, respondí bajito. Hubo un silencio no largo pero espeso. Karina miró alrededor los ojos, aterrizando en las cajas medio empacadas junto a la pared de la cocina. Libros, manteles, el comienzo de algo que no entendían. ¿Te vas a mudar?, preguntó con sospecha en cada palabra. No, dije. Estoy haciendo espacio. Parpadeó. ¿Espacio para qué? No respondí directo. Solo pasé junto a ellos hasta la estufa
y apagué la sopa que estaba hirviendo antes de que se derramara. A sus espaldas, sus pasos se detuvieron. Sabía que lo sentían el cambio. La casa ya no giraba alrededor de ellos. A la mañana siguiente llegaba Citlali. Se quedó parada en el porche con una mochilita y un silencio más grande. La trabajadora social habló casi todo trámites, fechas, pasos siguientes. Citlali solo miró hacia abajo a sus zapatos, los mismos que le veía cada semana en el albergue gastados en las puntas y con un cordón deshilachado. Abrí la puerta más amplio y me hice a un lado. Entró despacio, los ojos recorriendo la sala como si fuera una biblioteca, donde no estaba segura de pertenecer. Arreglé el cuarto, como pensé que te podría gustar, le dije guiándola por el pasillo. El cuarto de visitas olía un poco a lavanda y madera vieja. La cama de segunda mano era baja y firme, cubierta con un edredón que armé en un invierno largo hace años. Las cortinas amarillo pálido, cosidas a mano, entreabiertas para suavizar la luz. Una lámpara encendida en la mesita. Un cuadernito y lápices de colores esperándola al lado. Citlali entró, dio una vueltita callada y se sentó en la orilla de la cama. ¿Es solo por esta noche?, preguntó. No, dije. Es por todo el tiempo que quieras. No contestó de inmediato. Solo asintió y pasó la mano por el edredón. Sus dedos se detuvieron en una costura torcida. Esa tarde hicimos sopa juntas. La dejé picar las zanahorias. Lo hacía con cuidado, metódica, agarrando el cuchillo como alguien se lo había enseñado hace poco. Dejé que el caldo hirviera, mientras ella echaba los fideos, la barbilla apenas llegando al borde de la olla. Comimos en la mesa de la cocina solitas las dos. No habló por un rato. Solo levantaba la cuchara, soplaba suave y daba mordidas lentas como si quisiera memorizar el sabor. A mitad del plato levantó la vista. Aquí no me siento invisible, dijo. No respondí con palabras. Solo estiré la mano, le toqué la suya un segundo y seguí comiendo. Más tarde la ayudé a desempacar las pocas cosas que traía. Su mochila tenía más libros que ropa. Por la mañana haría espacio para lo demás. La llamada llegó justo después de comer. Vi el nombre de Renato en la pantalla y dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Citlali estaba en el otro cuarto trazando figuras en la condensación de la ventana con un dedo. La casa olía a pan recién hecho y limpiador de pino. Pegué el teléfono a la oreja sin saludar. ¿Es cierto?, preguntó. La voz tensa, controlada como cuando trata de no gritar. Alguien en la iglesia dijo que metiste a una niña a la casa. ¿Es verdad? Sí, dije. Hubo una pausa lo suficiente para sentir cómo cambiaba el aire. Entonces, ¿qué ahora nos estás reemplazando? La voz se le quebró al final. ¿Reemplazando a tu familia? Mantuve los ojos en el fregadero, en el último vaso que no había guardado. Estoy reconstruyendo la mía, dije. Silencio otra vez. Luego un suspiro amargo. No puedes simplemente... Ma, esto es una locura. Pudiste habernos hablado. No dije lo que quería. No pregunté cuándo fue la última vez que tuvimos una plática de verdad. No pregunté por qué solo importaba ahora que algo no me podían quitar. No estoy pidiendo permiso, dije tranquila. Y no me estoy disculpando. Murmuró algo que no alcancé a oír. Luego la línea se cortó. Dejé el teléfono con suavidad y volví a la sala. Citlali había bajado al piso con un cuaderno de dibujo abierto en las piernas. Levantó la vista cuando entré estudiándome la cara, como si ya supiera que algo había pasado. No preguntó. Solo arrancó una hoja y me la dio. 2 figuras de palitos junto a una estufa. Una alta, una chiquita. Vapor saliendo de una olla. Arriba en letras cuidadosas de imprenta Mi casa ahora. Me senté a su lado y sostuve el dibujo en el regazo, alisando las orillas donde el papel se había enrollado. Ella se recargó en mí callada y firme. El domingo llegó con una calma que no sentía desde hacía años.
Citlali me ayudó a poner la mesa contando los platos en voz alta, como si fuera un juego que quería ganar. 5 platos, 5 vasos. Insistió en doblar las servilletas ella sola, triángulos chiquitos que se ladeaban pero se quedaban de pie. La señora Alder, de al lado, llegó primero con un frasco de betabel en vinagre. Detrás vino el señor Feldman con pan envuelto en un trapo limpio, y la maestra de Citlali Lila, todavía oliendo un poco a gis y aire fresco. Nadie entró de golpe. Nadie llenó la sala de ruido. Entraron como invitados que entienden que están pisando algo delicado. Encendimos 2 velas en el centro de la mesa. Las llamas titubearon, pero aguantaron. Citlali las miró con ojos serios, como si las estuviera cuidando para que no se apagaran. La comida fue sencilla. Sopa, pan, verduras asadas. La plática fluyó despacio, educada. La señora Alder contó cómo su gato se escapó al frío el año pasado. Lila le preguntó a Citlali por su lectura, y Citlali contestó con oraciones completas, orgullosa y segura. Cada tanto me echaba un vistazo solo para checar que seguía ahí. A mitad de la comida, mi celular vibró contra la encimera. No lo tomé de inmediato. Terminé de masticar. Tomé un sorbo de agua. Luego me levanté y fui más curiosa que asustada. El nombre de Karina en la pantalla. Nos has dejado en vergüenza. Esto no es normal. Lo leí una vez. Sin ardor, sin calor. Solo palabras que reconocía y ya no me entraban. Lo borré. Cuando volví a la mesa, Citlali le estaba contando al señor Feldman sobre un dibujo que hizo en la escuela. Movía las manos al hablar, gestos amplios, como si necesitara espacio para la historia. Se veía más ligera que aquel primer día en la puerta. Después del postre, cuando los platos estaban apilados y las velas ya bajas, Citlali se acercó y me susurró: «Deberíamos invitarlos la próxima vez». Le quité una migaja de la manga. «Solo si tocan», dije suavecito. Asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Más tarde, cuando la puerta se cerró detrás de los invitados y la casa volvió a su silencio, Citlali llevó su cuaderno a la mesa y abrió una página nueva. Sostuvo el lápiz arriba, pensando fuerte, y empezó a dibujar la casa otra vez, pero esta vez le puso más ventanas. El frío seco ya había pasado cuando encontré la bolsa de regalo guardada alto en el estante del closet, detrás de una pila de manteles desparejados. Casi se me había olvidado que estaba ahí. El papel tissue seguía arrugado como lo dejé doblado sobre un suéter rosa con estrellitas bordadas en el cuello y el nombre de Evelia cosido por dentro en la costura. Lo sostuve un momento, no exactamente con tristeza, sino con una aceptación tranquila. Mis manos lo hicieron. Mi corazón lo soltó hace meses. Esa tarde lo llevé al bazar de la iglesia y lo puse con cuidado en el contenedor de donaciones, sin nota, sin explicación, solo tela e hilo que eran para una niña que nunca los quiso ahora, para alguien que tal vez sí. Al llegar a casa, Citlali estaba en la mesa con unas tarjetas de vocabulario, volteándolas una por una, con un ritmo que solo ella entendía. Levantó la vista cuando entré. ¿Fuiste a algún lado?, preguntó. «Nomás a la iglesia», dije. «Dejé algo que ya no necesito». Asintió conforme con la respuesta y volvió a sus tarjetas. Fui a mi recámara y abrí el cajón donde guardaba la bolsita de las monedas. 3 adentro, chiquitas, discretas, pero escogidas con cariño. La traje a la cocina y la puse frente a ella. Inclinó la cabeza. «¿Para qué es esto?» «Es tuyo», dije. «No me debes nada. Es solo por si algún día necesitas empezar de nuevo». Abrió la bolsita despacio, pasando el pulgar por la tela suave, antes de asomarse. No preguntó cuánto valían. No necesitaba saberlo. La cerró y la sostuvo con las 2 manos, como si pesara más de lo que parecía. Luego se paró
y me abrazó por la cintura, la cabeza apoyada justo debajo de mis costillas. Nos quedamos así un buen rato, sin movernos. Afuera el viento se levantó y rozó las ventanas, pero la casa se quedó quieta. A veces me pregunto en qué momento exacto pasó cuando mi hijo dejó de verme como su mamá y empezó a verme como otra cosa. Un nombre en un cheque, una transferencia cuando se acaba el saldo, una cartera con voz suave y manos cansadas. No siempre fue así. Hubo años en que se me pegaba solo para dormirse, años en que mi voz podía calmar cualquier tormenta dentro de él. Pero los hijos crecen y a veces no solo se alejan, se convierten en alguien que no reconoces. Es un dolor callado, no ruidoso, no de golpe, solo un olvido lento. Y empiezas a darte cuenta, ya no te quieren, solo te usan. Pero el amor de verdad, no siempre nace de la sangre. A veces llega en manitas más pequeñas, con menos palabras, pero más honestidad. A veces te mira desde el otro lado de la mesa y dice, aquí no me siento invisible. A quien haya sentido esa distancia callada, crecer entre él y alguien que crió, espero que sepas, esto no eres invisible, no eres reemplazable y no estás solo. Que te mantengas sano, que encuentres felicidad en lugares inesperados y sobre todo que vivas en paz.